Apenas un mes después de la desaparición de Nicole Bell en la zona de Salmon Arm, un hombre llamado Luke Neville desapareció en la localidad de Spence's Bridge, en el extremo opuesto de la meseta interior. Neville fue el primero de los 6 hombres que desaparecieron en la misma zona entre 2017 y 2020, en un patrón que evoca inquietantemente las recientes desapariciones en el norte de Okanagan. Antes de examinar esta última epidemia de misteriosas desapariciones en el Triángulo de Columbia Británica, debemos familiarizarnos con un incidente anterior que tuvo lugar exactamente en la misma zona y que ha desconcertado a la RCMP hasta el día de hoy. A medio camino entre las ciudades de Kelowna y Merritt, al borde de la autopista 5A de Columbia Británica, se encuentra el lago Stump, hermano pequeño del lago Nicola, situado más al sur. Este oasis de pradera, rodeado de colinas onduladas entremezcladas con rodales de pino ponderosa y lodgepole, aparece en el informe del Dr. George Dawson, de 1879, sobre las características geológicas del interior meridional de Columbia Británica. El lago Stump, escribió Dawson, deriva su nombre del hecho de que los tocones y los troncos postrados de los árboles se encuentran sumergidos a lo largo de su borde, e incluso lejos de la orilla, lo que demuestra que no puede haber ocupado durante mucho tiempo esta parte del valle. Dawson continuó mencionando que algunos de los nativos con los que habló recordaban una época en la que el lago no existía. La vivienda más antigua de la zona es el histórico Stump Lake Ranch, situado en la orilla noreste del lago, junto a la antigua carretera de Kamloops. Fundado en 1883, el establecimiento es ahora un rancho de huéspedes que recibe anualmente a visitantes de todo el mundo. En 2013, los propietarios del Stump Lake Ranch contrataron a un hombre llamado Kelly Dean Morrison para repintar el interior de su establecimiento. Aquel otoño, el pintor de casas de 44 años trasladó su casa remolque al rancho y se puso manos a la obra. Morrison, que tenía experiencia previa como político y reportero, se encontraba en un momento bajo de su vida cuando empezó a trabajar en el rancho Stump Lake. Semanas antes se había separado de su mujer, dejando a sus 3 hijos a su cargo. Mientras se dedicaba a su trabajo, preparando y pintando varias paredes de la remota propiedad, se fue hundiendo poco a poco en una depresión debilitante. En sus días libres, Morrison hacía el viaje de 45 minutos a Merritt para quedarse con su hermana. Su hermana, ya fallecida, tomaba entonces medicación para combatir su propia neurosis. Durante una de sus visitas, le dio a Morrison un frasco de sedantes potentes y adictivos que había estado utilizando para conciliar el sueño. Estas pastillas contenían el fármaco lorazepam, una benzodiazepina que puede aumentar el riesgo de suicidio en usuarios que ya sufren depresión. Morrison empezó a tomar las pastillas que le daba su hermana por las tardes, después del trabajo, con la esperanza de que la medicación le distrajera de sus problemas. Con el tiempo, empezó a tomarlas durante el día, mientras pintaba. El efecto de la medicación en su rendimiento fue claro e inequívoco. El pintor de 44 años, que siempre había sido un trabajador diligente y enérgico, se volvió inusualmente lento y letárgico, y su producción cayó en picado. El cambio de ritmo no pasó desapercibido para su jefe. La mañana del martes 22 de octubre de 2013, tras varias semanas de baja productividad, Kelly Morrison se presentó a trabajar especialmente perezoso y retraído. Sorprendido por la flagrante torpeza de su empleado y seguro de que debía de estar drogado, respecto a lo cual mantenía una política de tolerancia cero, el propietario del rancho lo despidió de inmediato y le ordenó que retirara la caravana de su propiedad. Abatido, Kelly Dean Morrison recogió su equipo y se dirigió a su camión. Dentro, llamó a su hermana y le informó de su situación. Su hermana le sugirió que aparcara la caravana en la calle junto a su casa de Merritt y se quedara en su casa hasta que encontrara otro trabajo. Morrison dio las gracias a su hermana, colgó el teléfono y metió las llaves en el contacto. Entonces, en lo que parecía ser la guinda de la peor mañana que había soportado desde su ruptura, su camioneta no arrancó. Sobre las 9:30 de la mañana, una empresa de grúas de Merritt recibió una llamada de Kelly Morrison
solicitando que un conductor se reuniera con él en el rancho Stump Lake. Unas 3 horas y media más tarde, hacia la 1 de la tarde, el conductor de la grúa llegó a la propiedad y encontró el remolque del pintor y el camión averiado abandonados en un campo junto a la casa del rancho. Morrison no aparecía por ninguna parte. En Halloween, 9 días después de que Morrison fuera visto por última vez, la RPMC realizó una búsqueda aérea y terrestre del pintor desaparecido en la pradera que rodea el rancho Stump Lake. Ni el piloto del helicóptero, ni los peones del rancho que ayudaron en la búsqueda encontraron ninguna pista sobre el paradero de Morrison. 2 semanas más tarde, el 13 de noviembre, los ciudadanos de la comunidad vecina realizaron su propia búsqueda en el extenso rancho Stump Lake, la primera de las 3 operaciones de búsqueda y rescate dirigidas por voluntarios a las que se sometería la propiedad, ninguna de las cuales arrojó pistas sobre el paradero de Morrison. Simplemente no sabemos qué pasó, dijo la madre de Morrison, Elizabeth Faber, en una entrevista con la prensa. Es un completo misterio. Más adelante en la entrevista, Faber reveló que todas las pertenencias de Morrison, incluida su cartera y efectos personales, fueron encontradas en su caravana, y que nada del dinero de la cuenta bancaria de su hijo fue tocado tras su misteriosa desaparición. Por extraño que parezca, Kelly Morrison no era el primer miembro de su familia que desaparecía en circunstancias inusuales. A mediados del siglo XX, su abuelo desapareció y fue declarado muerto, para ser encontrado 30 años después viviendo en la calle. El tío de Morrison también desapareció en 1970 y fue encontrado asesinado poco después. En el verano de 2016, 3 años después de la desaparición de Kelly Morrison, la señora Faber contrató a un investigador privado llamado Dennis Gagnon para que investigara el caso de su hijo. A pesar de los esfuerzos de Gagnon, el destino de Kelly Dean Morrison sigue siendo hoy tan misterioso como aquella fatídica tarde del otoño de 2013. El 9 de octubre de 2017, un mes y una semana después de que Nicole Bell desapareciera de la zona de Salmon Arm, un reformador de viviendas de 48 años llamado Luke Neville se esfumó de la localidad de Spences Bridge, situada en el extremo opuesto de la meseta de Thompson, a unas 16 millas o 25 kilómetros al noreste de Lytton. Luke Neville era el menor de 4 hermanos que crecieron juntos en Montreal, Quebec. Su adolescencia se vio ensombrecida por un suceso trágico y traumático. En un sitio web mantenido por sus hermanos, un breve resumen biográfico de la vida de Luke parece insinuar que el menor de los hermanos Neville fue testigo del suicidio de su padre cuando tenía 15 años. Al final de la adolescencia, Luke se trasladó con su familia a Ottawa, Ontario. Tras realizar diversos trabajos esporádicos y experimentar con distintas profesiones, los 4 hermanos Neville se convirtieron en bomberos profesionales, trabajando codo con codo en el servicio de bomberos de Ottawa. Habla de la forma en que nuestro padre nos educó, siempre cuidando de tu hermano, y todo gira en torno a la familia, dice Mark, el hermano de Luke, sobre el estrecho vínculo que existía entre sus hermanos. Nos lo metió en la cabeza, tus amigos irán y vendrán, pero tus hermanos siempre estarán ahí para ti. En el año 2001, Luke Neville, que ya no estaba dispuesto a soportar otro invierno en Ontario, viajó por el mundo en busca de climas más cálidos. Finalmente, se instaló en el pequeño pueblo de Spences Bridge, en la Columbia Británica. Compartió residencia con 2 compañeros de piso, puso en marcha un negocio de reformas del hogar y se instaló en una cómoda rutina que duraría 13 años. En septiembre de 2017, Luke Neville voló de vuelta a Ottawa para celebrar la boda de su sobrino. Durante una semana antes de la ceremonia, visitó a sus hermanos y otros familiares, viviendo en una casa flotante que había alquilado. Cuando concluyeron los festejos postnupciales, se despidió afectuosamente de su familia y regresó a Spences Bridge. Sus hermanos no volverían a verle con vida. Varias semanas después de la boda, a las 4:30 de la tarde del lunes 9 de octubre de 2017, Luke Neville fue visto conduciendo su furgoneta Ford E250 blanca de 2003 por la zona de Spences Bridge. Esa noche no regresó a su domicilio y al día siguiente,
A las 11:55 de la noche, sus compañeros de piso denunciaron su desaparición a la policía montada de Lytton. Al día siguiente, la policía encontró la furgoneta blanca de Neville a unos 20 kilómetros de su residencia, en la Sachem Forest Service Road, una carretera forestal que serpentea por las laderas orientales del valle del río Thompson. El vehículo estaba calcinado por dentro y por fuera, como si le hubieran prendido fuego. La policía buscó en las inmediaciones de la furgoneta calcinada, pero no encontró rastro de Luke Neville. Al principio de la investigación, la RPMC de Lytton informó a la familia de Neville de que consideraban sospechosa su desaparición y no esperaban encontrarlo con vida. El caso fue rápidamente asumido por la unidad de delitos Graves del Distrito Sureste de la RPMC, cuya responsable de relaciones con los medios de comunicación, Janelle Shoyhet, emitió un comunicado en el que declaraba que la policía no estaba en libertad de divulgar las pruebas que habían reunido, pero que confiaban en que la desaparición de Luke no fuera obra de un depredador convencional. Según Mark Neville, la policía nos dijo que la gente de la zona de Spences Bridge sabe lo que pasó pero no habla. En junio de 2018, ante la insistencia de la familia Neville, la RPMC llevó perros rastreadores de cadáveres al lugar en el que se descubrió el vehículo de Luke. Los perros no encontraron nada de interés. Más tarde, ese mismo otoño, un operador de drones de Kamloops llamado Ryan Hillaby, con la ayuda de una banda india local de Thompson, llevó a cabo una operación de reconocimiento con un vehículo aéreo no tripulado en los alrededores de las cataratas. Nikomen, una cascada de 270 pies de altura, situada al sur de la carretera maderera, en la que se encontró la furgoneta de Luke Neville, en una zona prácticamente inaccesible, tanto para los helicópteros como para los buscadores terrestres. Las fuerzas del orden y de búsqueda y rescate buscaron en las zonas de interés utilizando caninos y métodos aéreos convencionales. Escribió Hillaby más tarde sobre las operaciones SAR que la RCMP llevó a cabo en la zona. Ninguno de los dos métodos dio resultados positivos. Aunque no encontramos ningún objeto de interés, nos sentimos aliviados al eliminar un posible lugar donde podría encontrarse Luke. El 29 de enero de 2019, Mark Neville viajó a Spences Bridge y colocó 2 carteles en el arcén de la autopista transcanadiense, uno en cada extremo del pueblo. Los carteles incluyen el nombre de Luke, información básica sobre su desaparición, datos de contacto pertinentes y un ruego para que cualquier persona que tenga alguna información sobre la desaparición de su hermano se ponga en contacto con las autoridades. Sobre un retrato del desaparecido se lee: "Alguien sabe algo. Alguien sabe algo". Son las palabras exactas que Sid Leckie, superintendente de la RCMP de Kamloops, pronunció durante una comparecencia ante la prensa relacionada con otra desaparición sin resolver en el Triángulo de Columbia Británica, que tuvo lugar 4 meses después de que Luke Neville desapareciera del puente de Spences. En la madrugada del sábado 17 de febrero de 2018, un operador de remontes de 20 años llamado Ryan Shtuka desapareció repentina y misteriosamente de Sun Peaks, una estación de esquí alpino de las tierras altas de Shuswap, situada a unas 23 millas, o 36 kilómetros, al noreste de Kamloops. Ryan Shtuka era natural de la ciudad de Beaumont, Alberta, situada al sur de Edmonton. Hasta la temporada de esquí de 2017, había vivido en casa con sus padres, Heather y Scott, y sus 2 hermanas pequeñas. Los que le conocían describían a este atlético albertino de 1,80 m de estatura como un hombre bromista y despreocupado, que evitaba los enfrentamientos, pero que sabía defenderse cuando había que apretar. Tras graduarse en el instituto en 2015, Shtuka había pasado un año trabajando para la empresa de construcción de su padre, seguido de un año de estudios postsecundarios. Inseguro del rumbo que quería dar a su vida, decidió dedicar el invierno de 2017 y 2018 al snowboard, una de sus grandes pasiones. Para facilitar su aventura, trabajaría como operador de remontes en Sun Peaks. Sus padres apoyaron su decisión, aunque algunos de sus amigos la consideraron poco característicamente espontánea. El 1 de diciembre de 2017,
Ryan Shtuka abrazó a su familia por última vez y emprendió el viaje de 9 horas desde Beaumont hasta Sun Peaks. Él y otros 5 temporeros, entre ellos un antiguo amigo del instituto con el que compartiría una diminuta habitación, se instalaron en una vieja cabaña en el extremo suroeste del pueblo, cerca de la carretera principal que lleva al pueblo. Shtuka no tardó en adaptarse a su nueva rutina como operador de remontes mecánicos, dedicando cada oportunidad libre a esculpir la nieve polvo en las laderas de Sun Peaks. A pesar de ser introvertido por naturaleza, hizo buenas migas con sus compañeros de piso y a menudo salía a tomar algo con ellos los fines de semana. Fue precisamente en una de esas salidas donde el joven Albertino de 20 años desapareció sin dejar rastro la noche del viernes 16 de febrero de 2018. Aquella noche, tras terminar sus turnos a las 7, Ryan Shtuka y sus 5 compañeros de piso se dirigieron al Massa's Bar and Grill, en el corazón del pueblo, cerca de la calle principal. Después de comer, beber y socializar durante un rato, los amigos se dirigieron al Bottom's Bar and Grill, situado al lado, donde cada uno recibió un par de auriculares inalámbricos y participó en una discoteca silenciosa. La noche pasó volando. En palabras de Chris Finney, australiano de 31 años y uno de los compañeros de piso de Shtuka que había participado en la salida, parecían 2 canciones de los Backstreet Boys y se había acabado la noche. Ninguno de nosotros estaba listo para volver a casa y nos enteramos de que había una fiesta en casa. Los amigos se dirigieron a la fiesta, que resultó ser una reunión informal de varias docenas de trabajadores de la estación de esquí, y se prepararon para pasar el resto de la noche bebiendo y socializando. El lugar era una residencia de Burfield Drive, situada a 5 minutos a pie de la cabaña que compartían, al borde del bosque que cubre el pie del monte Morrissey. La medianoche llegó y pasó, y en las primeras horas del sábado 18 de febrero, varios de los amigos de Shtuka estaban pensando en irse a la cama. El primero en marcharse fue James Maxwell, compañero de habitación de Shtuka y amigo del instituto, que partió hacia la 1:30 de la madrugada, desafiando el frío intenso y la fuerte nevada que había empezado a asentarse sobre Sun Peaks. Cerca de las 2, Finney abandonó la fiesta con su novia. Los testigos recuerdan haber visto a Ryan Shtuka salir con la pareja, levantarse del sofá en el que estaba sentado, echarse el abrigo sobre los hombros e inclinarse junto a la puerta como si fuera a ponerse los zapatos. Nadie de los presentes en la fiesta de aquella noche recordaba haber visto al Albertino salir de la casa, aunque tampoco nadie recordaba que se hubiera quedado atrás. Lo único que Finney recordaba de los momentos críticos que siguieron a su salida de la casa era que tenía la impresión de que Shtuka caminaba detrás de él y de su novia. Al cabo de 1 o 2 minutos del corto trayecto hasta la cabaña, miró por encima del hombro y vio que no había nadie. Cuando Ryan Shtuka no se presentó a trabajar esa misma mañana, sus compañeros supusieron que se había quedado dormido en el sofá de alguien después de la fiesta y había perdido la noción del tiempo. Cuando su supervisor terminó su turno sin recibir ni siquiera un mensaje de texto del joven Albertino, se puso en contacto con sus compañeros de piso para ver si estaba bien, solo para descubrir que ninguno de sus amigos le había visto ni sabía nada de él desde la reunión de la noche anterior. Todos sus mensajes de texto habían quedado sin respuesta. Alarmado, James Maxwell, compañero de piso de Shtuka, llamó a las 8:47 de la tarde a la Policía Montada Rural de Kamloops y denunció la desaparición de su amigo. Maxwell telefoneó entonces a los padres de Shtuka y les comunicó la inquietante noticia. Tras la llamada de Maxwell, la Policía Montada Rural de Kamloops se puso inmediatamente en contacto con su servicio de perros policía, requisó un equipo de perros rastreadores y se dirigió a Sun Peaks. Guiados por los compañeros de piso de Shtuka, la policía montada llevó a sus perros por el sendero que va de la residencia de Burfield Drive a la cabaña compartida, así como por cualquier otro camino que pudiera haber seguido el desaparecido tras su supuesta partida de la fiesta en la casa. Extrañamente, los perros no pudieron encontrar ningún rastro de olor. La brigada de 22 hombres de la Policía Montada Rural de Kamloops, que acudió al lugar de los hechos,
no fue la única que se dirigió a Sun Peaks en busca de Ryan Shtuka aquella noche. Los padres del joven de 20 años, Scott y Heather, también se subieron a su vehículo y condujeron durante toda la noche desde Beaumont hasta la remota estación de esquí, atormentados por la certeza de que algo iba terriblemente mal. La policía montada reanudó la búsqueda a las 5 de la mañana del día siguiente, recorriendo los senderos, bosques y montañas que rodean Sun Peaks en busca de cualquier rastro del desaparecido. La teoría que manejaban era que Shtuka se había caído por un barranco cuando volvía a casa de la fiesta del viernes por la noche, ya fuera tropezando accidentalmente con algún sendero que se adentraba en el bosque o adentrándose deliberadamente en él para tomar un atajo hacia la cabaña. La zona de Sun Peaks había recibido fuertes nevadas durante todo el fin de semana, y si Shtuka había caído inconsciente en algún lugar del bosque, bien podía estar cubierto por una capa de nieve fresca. Con la ayuda de 74 voluntarios, el personal de búsqueda y rescate peinó la zona con motos de nieve, perros rastreadores, drones equipados con cámaras de infrarrojos y un helicóptero. Buscaron hasta bien entrada la noche y se retiraron hacia medianoche, sin haber encontrado ni una sola pista sobre el paradero de Shtuka. La frenética operación de búsqueda y rescate se suspendió el lunes, ya que sus organizadores reconocieron que si Ryan Shtuka se había perdido o había quedado incapacitado en el desierto el viernes por la noche, como sospechaban, lo más probable era que hubiera muerto congelado. En un gesto inusual de franqueza y transparencia, la policía montada de Kamloops hizo una declaración a la prensa en la que afirmaba que su búsqueda, a pesar de su minuciosidad, inexplicablemente no había aportado prueba alguna. Aunque la policía montada seguía en el caso, su objetivo había pasado de rescatar a Ljoven a localizar su cuerpo bajo la nieve. Los padres de Ryan Shtuka permanecieron en el lugar de los hechos mucho después de que la policía y el personal del SAR se hubieran ido a casa, incapaces de descansar sin encontrar a su hijo. Alquilaron una habitación en el pueblo, pusieron sus vidas en espera y se pasaron el día rebuscando en los bancos de nieve y las zanjas con bastones de esquí, desesperados por encontrar alguna pista que les condujera al cuerpo de Ryan. Mientras tanto, la policía interrogó a los empleados de la estación que habían asistido a la fiesta en la que Shtuka fue vista por última vez. En los meses que siguieron a la desaparición de Ryan, cientos de voluntarios de Alberta y Columbia Británica viajaron a Sun Peaks para ayudar en la búsqueda, muchos de los cuales acabaron trabajando bajo la dirección de Scott y Heather. Lo que empezó como una serie de incursiones desorganizadas e improvisadas en zanjas cubiertas de nieve, se convirtió poco a poco en una operación disciplinada y eficaz, afilada con la piedra de afilar de la experiencia. Se ataron cintas alrededor de los árboles, marcando las zonas que habían sido minuciosamente registradas. Las laderas enteras de las montañas eran peinadas metódicamente por buscadores con raquetas de nieve, armados con sondas de avalancha. Se cribaron colosales bancos de nieve con retroexcavadoras. Se colocaron vallas publicitarias a lo largo de la carretera a Sun Peaks. Todos los días se buscaba a Ryan, cuenta Heather sobre las 12 semanas que siguieron a la desaparición de su hijo. No nos tomábamos ni un día libre. De vez en cuando, junto con la masiva cruzada popular de los Shutkas, la RCMP de Kamloops realizaba sus propias búsquedas, empleando perros, motos de nieve, drones y helicópteros. A pesar de sus esfuerzos, ni la RCMP ni los Shutkas y sus considerables equipos fueron capaces de encontrar una sola prueba relacionada con la desaparición de Ryan. Todas las partes implicadas esperaban que el deshielo primaveral revelara el cuerpo de Ryan, presumiblemente oculto hasta entonces en la nieve en polvo profunda, por la que Sun Peaks es famoso. Desgraciadamente, el deshielo de 2018 no reveló ninguna pista nueva sobre la suerte o el paradero de Ryan Shtuka. A lo largo de la búsqueda, la RPMC recibió muchas pistas y teorías sobre la noche en que Ryan desapareció. Un testigo fidedigno recordó haber visto a un joven que coincidía con la descripción de Ryan caminando hacia una pizzería que suele permanecer abierta hasta las 2 de la madrugada. Otro residente de Sun Peaks, llamado Jim Reed,
que había estado alojado en una casa que al parecer se encontraba cerca de la cabaña de Ryan, recordó que se despertó en mitad de la noche por una interacción inusual que se produjo fuera de su residencia, más o menos a la misma hora en que Ryan desapareció. Oí la voz de un tipo, y estaba enfadado, dijo. La voz exigía airadamente a su interlocutor que se metiera en un coche. Reed informó del episodio a la policía, pero nunca supo si resultó útil o no para la investigación. Al leer sobre la experiencia de Reed en un artículo para la CBC, Heather Stuka investigó la denuncia por su cuenta y se enteró de que la residencia de Reed se encuentra a 20 minutos de la casa en la que Ryan fue visto por última vez, en dirección opuesta a la cabaña de Ryan. A día de hoy, la RCMP no ha descubierto ninguna prueba que indique que la desaparición de Ryan Stuka se debiera a juego sucio. También afirman que no tienen más pruebas que sugieran que Stuka abandonó la montaña que las que indican que permaneció en Sun Peaks. Según la periodista Jean Strong, redactora del Sun Peaks Independent News, los lugareños familiarizados con el caso de Ryan Stuka han adoptado generalmente una de estas tres teorías. Una, que Ryan se adentró en el bosque la noche de su desaparición y se perdió o sufrió un accidente mortal. 2. Que Ryan fue atropellado y muerto en la carretera por un motorista, que transportó su cuerpo lejos de Sun Peaks. Y 3. Que Ryan, de quien no se sabía que consumiera drogas, sufrió una sobredosis mortal y que las personas con las que estaba ocultaron su cuerpo por miedo. Tal vez el análisis más apropiado del caso de Ryan Stuka, teniendo en cuenta la inquietante falta de pruebas que han descubierto la policía y los investigadores privados, sea la conclusión conservadora ofrecida por la agente Crystal Evelyn, responsable de relaciones con los medios de comunicación de la RPMC. No sabemos dónde está ni qué le ocurrió, y eso es tan inquietante para nosotros como para la RPMC, como lo es para la comunidad. 9 meses después de la desaparición de Ryan Stuka, un vaquero llamado Ben Tyner se esfumó de un rancho cercano al lago Nicola, al noreste de Merritt, situado en la carretera BC Highway 5A, la misma carretera remota cerca de la cual se vio por última vez a Kelly Dean Morrison. Ben Tyner, de 32 años, había trabajado en la industria ganadera toda su vida, creciendo en el rancho de su familia en Wyoming. En palabras de su padre, Richard, Ben ha estado rodeado de caballos, perros y ganado desde que nació. Los que le conocían le describían como fuerte, duro y perfectamente capaz en el campo. Cuando la familia Tyner compró el rancho Nicola, a orillas del lago Nicola, en octubre de 2019, Ben viajó 700 millas al noroeste de Canadá para trabajar como administrador, llevando consigo a su caballo favorito, una mansa yegua alazana. La tarde del sábado 26 de enero de 2019, en uno de sus días libres, Ben Tyner ensiló su caballo y cabalgó hacia las colinas, tal vez en busca de ganado errante, dejando su camión y su remolque aparcados en la entrada del rancho. Nunca regresó de su misteriosa excursión. No sabemos a dónde iba, dijo más tarde su compañera de trabajo, Tammy Estrella, sobre la marcha de Tyner del rancho Nicola. Está totalmente fuera de lugar que abandone el rancho sin avisar a nadie. Nada de esto tiene sentido. Es un misterio. 2 días después, una cuadrilla de leñadores se dirigió a la OK Forest Service Road, una carretera forestal que serpentea por las laderas de la montaña Swacum, uniéndose a la autopista BC Highway 97C al noroeste de Merritt. Hacia las 12:30 del mediodía, cerca de un lugar llamado Winnie Flats, los leñadores encontraron el caballo favorito del vaquero desaparecido. El animal estaba completamente ensillado y, aparte de tener una sola rienda y parecer asustado, parecía estar en buenas condiciones. Nada atacó al caballo, dijo Estrella a los periodistas. Algo pudo asustarlo, pero no hay sangre, ni marcas de espuelas, ni arañazos. El animal fue llevado al inspector de marcas local, que confirmó que pertenecía a Tyner. Se avisó al rancho Nicola y se denunció la desaparición del vaquero a la RPMC. Inmediatamente, la policía montada coordinó una búsqueda exhaustiva en la zona, desplegando perros policía, motos de nieve,
vehículos, drones y helicópteros. Más de media docena de equipos voluntarios de búsqueda y rescate del área metropolitana de Vancouver, el Valle de Nicola, Kamloops y North Okanagan buscaron a pie y a caballo por las colinas y zanjas de drenaje que rodean el rancho de Nicola. Los vaqueros montados de los ranchos de los alrededores, así como los miembros de una banda cercana de las Primeras Naciones de Nicola, ayudaron en la operación. Hemos recurrido a todos los recursos de que disponemos, declaró a la prensa el agente Tracy Dunsmore, responsable de relaciones con los medios de la RPMC. No sabemos cuál era su destino. Creemos que cabalgó hacia el rancho donde trabaja, pero estamos teniendo problemas para localizar huellas debido a toda la fauna salvaje de la zona y a otras manadas de caballos salvajes. Los padres de Tyner, Richard y Jennifer, junto con su hermano pequeño, Jack, vinieron desde Wyoming para ayudar en la búsqueda, haciendo frente a las duras condiciones y a temperaturas de hasta 20 grados centígrados o 4 grados Fahrenheit, mientras rastreaban la zona nevada en busca del vaquero desaparecido. La policía y los voluntarios buscaron sin descanso durante una semana y finalmente suspendieron la operación el domingo 3 de febrero debido a las condiciones meteorológicas extremas. Esa misma semana, la RCMP anunció que su unidad de delitos Graves se había unido a la investigación de la desaparición de Ben Tyner. A pesar de este inquietante acontecimiento, la policía montada emitió un comunicado en el que declaraba que no había encontrado pruebas que sugirieran la existencia de un delito. La participación de la unidad de delitos Graves formaba parte simplemente del esfuerzo del cuerpo por cubrir todos los ángulos posibles. La policía montada también informó de que tenía motivos para creer que se había utilizado un camión y un remolque para transportar a Ben Tyner y a su caballo hasta la carretera forestal en la que se descubrió su montura, y pidió a cualquier ciudadano que pudiera haber visto este hipotético vehículo que se pusiera en contacto con la policía montada de Merritt. Rick, Jennifer y Jack Tyner regresaron a Wyoming el 13 de febrero de 2019 con el corazón encogido para ocuparse del rancho de ganado que habían abandonado al enterarse de la desaparición de Ben. La unidad de delitos Graves del distrito sureste de la policía montada de Kelowna reanudó su investigación sobre el caso de Ben Tyner ese mes de abril, cuando la nieve había empezado a descongelarse en todo Nicola Country. En un comunicado público, declararon que seguían teniendo muy poca información sobre la desaparición del vaquero, pero que ahora creían, tras revisar las escasas pruebas que habían reunido, que se trataba de un caso criminal. En mayo de 2019, Elizabeth Faber, la madre de Kelly Diane Morrison, que desapareció del cercano rancho Stump Lake en el otoño de 2013, declaró a los periodistas que le habían impresionado de inmediato las similitudes entre la desaparición de Ben Tyner y la de Suhi Shaw. Mi reacción inicial fue simplemente de conmoción, dijo a los periodistas, y luego empecé a darme cuenta de que ambos trabajaban en ranchos, ambos desaparecieron sin dejar rastro, y ambos estaban en la flor de la vida. El investigador privado de Faber, Denis Gagnon, comentó la teoría de su empleador diciendo: «Puede que solo sea una coincidencia, y tengo que ser sincero al respecto. Pero el hecho es que esta zona es bastante remota, y puede haber una conexión entre algunos asociados, pero no lo sabemos. Así que existe la posibilidad de que haya una conexión entre ambos». 3 meses después, Mark Neville, hermano de Luke Neville, desaparecido en Spences Bridge, en otoño de 2017, se hizo eco de las conjeturas de Faber. Neville sugirió públicamente que los investigadores estudiaran las posibles conexiones entre el caso de su hermano y la desaparición de Ben Tyner. «Está a solo 50 o 60 kilómetros de Spences Bridge», dijo a los periodistas, refiriéndose al rancho del que desapareció Tyner. «Sigo esperando cada día que la policía llame y diga que estamos empezando a atar todos los cabos. Pero no he oído nada de la policía sobre si hay algo en común entre los casos, pero siento que la hay. Es solo mi instinto».